Bienvenidos a un nuevo video sobre física, energía potencial. Vamos a estar viendo ahora el concepto de fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Ustedes lo pueden encontrar en la siguiente bibliografía, como siempre citamos. En un video anterior estuvimos viendo el concepto de energía potencial y cómo muchas veces el trabajo se almacena como energía potencial. Entonces ahora pasamos a este concepto y para ello vamos a ver un ejemplo. Supongamos que un esquiador que necesita deslizarse desde la montaña asciende primeramente por un telesquí que lo traslada a lo alto de dicha montaña. O sea, esta máquina lo que hace es lo traslada a una altura h de la pista. El trabajo que realiza esta máquina se puede medir como masa por gravedad por altura. Esa es, digamos, la fuerza es mg y la altura es h. Y el trabajo realizado por la gravedad en ese caso es menos mgh. ¿Por qué? Porque la gravedad siempre se opone al movimiento. Entonces eso es una de las características de las fuerzas conservativas, que se realizan dos trabajos, uno positivo y uno negativo. Imagínense ustedes cuando el esquiador ya esté en la montaña y se vuelva a lanzar y se vuelva a deslizar por la montaña hasta llegar a su posición original. Entonces decimos que esa energía potencial que él tenía se transforma en energía cinética y la va gastando hasta llegar a su posición original. Entonces eso es lo que es un ejemplo de fuerza conservativa, porque se transformó en energía potencial y una vez que él se deslizó por una trayectoria y llegó a su posición original nuevamente, entonces digamos que la sumatoria de todo el trabajo llegó a ser nuevamente cero, porque como podemos ver son iguales de signo contrario. Dice, una fuerza es conservativa si el trabajo total que realiza sobre una partícula es cero cuando la partícula recorre una trayectoria cerrada y vuelve a su posición inicial. Como estamos diciendo, cuando el telesquí le alzó a lo alto de la montaña, realizó este trabajo, y cuando él se desliza nuevamente de la montaña con sus esquís, entonces y llega nuevamente en su punto inicial, entonces se dice que en esa trayectoria cerrada que él recorre, la partícula realiza otra vez un trabajo total de cero. El trabajo realizado por una fuerza conservativa es independiente de la trayectoria seguida por la partícula cuando se mueve de un punto a otro. No importa la trayectoria que él siga al bajar, digamos, siempre esa energía potencial almacenada se va a ir gastando hasta que él llegue nuevamente en su punto inicial y esa energía cinética se convierta en cero. Por lo tanto, el trabajo total también va a ser cero. Entonces esa es, digamos, la característica de una fuerza conservativa, donde sí se puede definir una función para la energía potencial. Cuando él llegó arriba, su energía potencial era esta, y cuando se vuelve a deslizar, entonces vuelve a ser cero al llegar a su posición original. Bueno, pasaremos entonces ahora al concepto de fuerzas, dándole básicamente un ejemplo de lo que viene a ser una fuerza no conservativa. Entonces supongamos que tenemos este bloque sobre una mesa y se aplica una fuerza para poder moverla en una distancia D. Entonces lógicamente se produce un trabajo, digamos, sobre el bloque, puesto que trabajo es igual a fuerza por distancia. Supongamos entonces ahora que una vez que ya se ha movido esa distancia D, se vuelve a empujar con la misma fuerza para volverlo nuevamente en su posición original. Lo que pasa es que en ese caso, como que la fuerza de rozamiento actúa sobre el objeto, ¿verdad? Siempre oponiéndose al movimiento, y también del otro lado cuando se vuelve a su posición original. Siempre el trabajo, siempre el movimiento, ya que se hace en este sentido o en este sentido, siempre va a tener signo positivo.
De ahí que cuando se sume el trabajo total no va a ser cero porque los dos son positivos. No es como el caso anterior que la gravedad era negativa y el trabajo para arriba era positivo y por lo tanto al final era cero. Eso es lo que viene a ser, digamos, la diferencia entre una fuerza conservativa y no conservativa. En este caso, por ejemplo, la fuerza es no conservativa. Fíjense que si ustedes se imaginan el ejemplo del resorte que habíamos dicho, cuando uno suelta entonces vuelve a su posición original. En este caso no ocurre eso. Si uno traslada la caja en la posición B, ¿verdad? Entonces el sistema se va a quedar, digamos, en ese estado, a no ser que se le vuelva a empujar con la misma fuerza para volver a su posición original. Dice, el rozamiento se opone al movimiento, por lo que la fuerza que ejerce al empujar la caja siempre va en la dirección del movimiento, realiza un trabajo positivo en los dos tramos del trayecto. El trabajo total que ha hecho el empuje no es cero y nos encontramos ante un ejemplo de fuerza no conservativa para la cual no se puede definir una función de energía potencial. En este caso, ¿verdad? Del movimiento del bloque, por decirlo de derecha a izquierda, entonces no existe una energía potencial almacenada con respecto a la configuración del sistema. No como los ejemplos que estábamos viendo del atleta que levantó la pesa y del resorte que se comprimió, que sí se puede definir una ecuación para la energía potencial, puesto que sí existe un trabajo almacenado en forma de energía potencial. Bueno, dicho esto, entonces vamos a estar viendo las fórmulas o las funciones de la energía potencial. Entonces, la energía potencial gravitatoria va a ser igual a U, que representa la energía potencial, a energía potencial inicial más masa por gravedad por altura, sería esto. Si es que ya existe una energía potencial inicial o de lo contrario se utiliza directamente esto. En el caso del resorte, la energía potencial será un medio de K por X al cuadrado, donde K es la constante de elasticidad del resorte. O sea, si la constante es muy elevada, entonces el resorte es más rígido, por decirlo así, y si es que es más bajo, entonces el resorte es más blando. Y el x al cuadrado es lo que varió, digamos, la distancia o el largor del resorte una vez que está comprimido. Y por último tenemos una fórmula para fuerzas conservativas que hemos hablado en este video, donde la fuerza va a ser la diferencial de la energía potencial sobre la diferencial del espacio. Entonces con esto también, con estas fórmulas que hemos anunciado en estos videos, ya podremos también resolver una variedad de ejercicios. Así que muchas gracias.